Bienvenidos hoy jueves 20 de agosto a la cuarta sesión de la tarde que estará dirigida por Marielis Gazarian. Nos va a tocar un tema muy interesante que ha tenido que ver con toda su vida. De pequeña quería comer poesía. Esa es su conferencia. Marielis Gazarian es vicepresidenta del norte de Sigma Delta Pi, modeladora del National Collegiate Spanish Honor Society de Epsilon Kappa, capítulo de St. John's. Es miembro de Penn American Center, directora del programa de posgrado de español de la Universidad de St. John's. Se doctoró en estudios en la Universidad de Columbia. Ha sido galardonada con la Orden de Alfonso X, el Sabio por el Rey de España, la Orden Gabriela Mistral del gobierno chileno, editora y fundadora de la revista Entre Rascacielos. Se especializa en literatura española e hispanoamericana contemporánea. Es una experta en el arte de la entrevista y la crítica literaria. Es una estudiosa de Gabriela Mistral, Elena Poniatowska, Carmen Conde, Ana María Matute, Camilo José Cela, Rafael Alberti, Fernando Arrabal, entre otros. Soy Marielis Gazarian. De pequeña comía versos. Y voy a empezar con un verso escrito por mi abuela, que era poeta. C'est tout fini. Mais la pensée persiste et pense à voler à l'infini. Cuando era pequeña, mi abuela, que era poeta, nos sentaba alrededor de la mesa y nos leía poesía. No sabía cocinar, pero sí sabía escribir. Nos nutría con poesía. Día y noche comíamos versos. Mi madre, que era pianista, estudió en el Conservatorio de Ginebra, en Suiza, nos recitaba de memoria L'Arbre de Émile Verhaeren, L'Écho de Théodore Botrel, Le vase brisé de Sully Prudhomme y tantos otros poemas. Yo, de 5 años, también recitaba poesía de memoria desde C'était sur la tourelle d'un vieux clocher bruni, de Eugène Brambert, hasta páginas enteras de Esther de Racine. Mi hermano Jean, de joven, traducía poesía del alemán al francés. Mi hermano Pierre escribía poesía en francés y en inglés, con algunas traducciones al español. Poeta atormentado, con una voz casi siempre irónica, nos hacía llorar o reír. Quisiera compartir con vosotros un poema de mi hermano Pierre, dedicado a mí y uno de mis favoritos por la magnitud de su alcance. En el fin del espacio, el siguiente poema, Pierre me hace caso y deja sus versos volar en un alegre canto hacia el infinito. El fin del espacio. Ella había dicho, y ella era yo, ella había dicho, poesía alegre es la que necesito. Hay bastante miseria en cada amanecer, hasta la puesta del sol por 1.000.000 de años. Obedientemente fui a mi escritorio, reí solo y escribí en varios colores de tintas. Escribí con crayolas, escribí en cuadernos amarillos y blancos, y azules y rosados y verdes. Pero el papel nunca suficientemente grande. Siempre las palabras se caían de la página. El escritorio no era bastante ancho. Algunas palabras se escapaban. Escribí en las paredes, en letras negritas, con pinceles sumergidos en tinturas finas de todos los colores de las tablas. Pero las paredes tienen techos y otras paredes esquinas sin bastante espacio.
Escribí en ventanas y puertas, pero ellas, como las páginas, son muy estrechas y las palabras peleaban en los bordes. Salí y me seguían, me precedían y me rodeaban. Juntos escribimos sobre los muros de las casas, escribimos en el césped, en los árboles, y no fue suficiente. Las palabras empezaron a empujar y jalar, a gruñir y masticar. Las alimenté con tinta india y cobalto azul, polvo fluorescente y tiza de los riscos. Y escribimos en el cielo, en los bordes de la luna, dentro de ella, en cráteres y en colinas, y en el polvo de los planetas. Y las palabras volaron hasta el final del espacio y exploraron dentro del sol. Y no fue suficiente. Hasta la puesta del sol, dijo ella. A Gabriela Mistral, la gran poetisa chilena, Premio Nobel de Literatura, educadora y diplomática, a quien conocí en el ocaso de su vida, no le gustaba hablar de su poesía, pero sí de los grandes clásicos. Su último libro, publicado después de la muerte, Poema de Chile, es un legado que deja a los jóvenes chilenos y en realidad a todos los jóvenes del mundo. Se imagina muerta, únicamente visible de un niño y de un huémul, y los lleva por el campo chileno, haciendo pocas paradas en las ciudades. Nos enseña los nombres de las flores y las plantas y entabla conversaciones con ellas. Mientras escribía el poema, se rodeaba de libros con dibujos de plantas y cuando unos amigos venían a verla en su casa de Roslyn Harbor, lo primero que ella les preguntaba era: ¿cómo se llama tal flor, tal planta? ¿Quién entre nosotros sabe el nombre de las flores? ¿Quién entre nosotros dialoga con la naturaleza? ¿Quién expresa sus sentimientos por medio de la poesía? Mi abuela, al gozar de la delicadeza de una flor en el árbol de manzana frente a nuestra casa, se detenía, respiraba su perfume y la acariciaba con la mirada y con la mano, exclamando: puedo morirme de tanta belleza. Según Gabriela, un poema es una aventura con la poesía en P mayúscula. El poeta se acerca a la poesía brindándole primero flores de todos los colores y luego las recónditas flores del alma en una suprema entrega mística. Un poema es un viaje misterioso con las palabras. El poeta se apoya en una puerta invisible y de repente Dios la abre y brotan los versos. Durante la pandemia de coronavirus, la palabra como terapia ha sido nuestra salvación. Mis estudiantes y yo logramos editar un volumen especial de Entre Rascacielos, el número 24, dedicado a una voz nueva, descubierta en la incertidumbre y el confinamiento, la voz de los escritores pandémicos. Este número ha sido ganador de premio de los festivales de poesía del Biobío. He convivido desde pequeña hasta el presente con el arte poético, respirando poesía. 3 poemas, o más bien uno solo, escribí en francés, español e inglés, bajo la angustia de la pandemia y del confinamiento de más de 100 días. Entre 4 murs. Entre 4 murs solitaires je me trouve,
Nul visage humain auprès de moi, à part le souffle réconfort de Schnitzel, mon petit chien. La terre entière souffre et pleure. La pandémie de coronavirus rage autour de nous. Ni roi ni reine, cloîtrés dans leur palais, n'échappent à l'ennemi invisible. Depuis 40 jours déjà, tous et toutes sommes prisonniers de nos murs. Et pourtant, dès l'aube, les oiseaux chantent et unissent leur douce musique au gémissement des ambulances qui, chaque 3 minutes, passent dans ma rue avec le rugissement et le bruitage de leurs sirènes. Bénis soient les secouristes, porteurs d'espoir aux dépens de leur propre vie. Mon Dieu, faites que ne tombent d'autres victimes innocentes, que l'univers renaisse dans un élan d'amour, dans un respect de la nature. Nous sommes repentants. Entre cuatro paredes. Entre cuatro paredes solitaria me encuentro. Ni un solo rostro humano me ha visitado. La tierra entera padece de la pandemia de coronavirus. Ni reyes, ni reinas pueden escaparse del enemigo invisible. Encerrados están en su palacio. El canto de los pájaros se une delicadamente al gemido lastimoso de las ambulancias que pasan cada 3 minutos frente a mi casa. Ruido aterrador, tal un grito espantoso. Ojalá, exclamo, en el silencio de mi hogar, que no haya más víctimas inocentes, Dios mío. Con sus rasgos de guerra biológica, nunca la habíamos experimentado hasta ahora. Aspiramos la paz, al amor, abrir ventanas y puertas, volar, rodeados de familia y amigos, hacia el espacio, libres, por fin, de todo miedo. Dios nos ha dado una lección, respetar la naturaleza con su mar, sus montañas, sus animales. Nos enseña a tener fe y esperanza, dos sublimes palabras y formas de vivencia. Between four walls. Between four walls alone, I stand in my own home, eagerly awaiting a hand to touch, a smile to see, a kiss to share with close friends and family. An invisible and heartless enemy, the pandemic coronavirus, has put an end to my dreams. No tender words do I hear, not a single one. Precautionary measures echo in my ear. Keep your distance. Stay 6 feet apart. Faces are faceless across the ocean, beyond mountains, around the world. We treated nature so poorly, and now, united, we must make amends. Radiant, we can sing from balcony to balcony, like Italians and Spaniards, to keep our faith, to keep our hope, to keep us sound. I open my windows, I open my doors, I bless each ambulance that roars down my street with sirens blaring and light flashing to save unknown lives, risking their own. Oh Lord, who gave us life and taught us love, show us light beyond the pandemic. Grant us the privilege of shaking hands and embracing one another once again, sharing our emotions, flying to the four corners of the world, far away from the four-wall confinement in which we stand.
Muchas gracias. La lectura desde la inteligencia espiritual y lingüística en tiempos de pandemia es la ponencia de Galo Guerrero Jiménez, profesor emérito de la Universidad Técnica Particular de Loja. Galo Guerrero es profesor de Educación Media en Lengua y Literatura y licenciado en Ciencias de la Educación, mención Lengua y Literatura, por la Universidad Nacional de Loja, Ecuador. Magíster en Administración y Gestión Universitarias y doctor en Lengua Española y Literatura por la Universidad Técnica Particular de Loja. Diplomado superior como profesor de Lengua Española y Literatura y diplomado superior como investigador en Lengua Española y Literatura en el Instituto de Cooperación Iberoamericano de Madrid, España. Es máster en filosofía y también doctor en PhD en filosofía, doctor, es decir, PhD, en filosofía en un mundo global en la Universidad de País Vasco, San Sebastián, España. Galo Guerrero es autor de 50 libros sobre temas educativos, literarios, lingüísticos y filosóficos. Es autor de varios artículos publicados en revistas indexadas y de especialización en formato tanto virtual como físico. También es periodista de temas culturales, educativos y humanísticos en general. Galo es un investigador en temas de lectura y escritura desde el punto de vista hermenéutico, antropológico, axiológico, fenomenológico, literario, lingüístico y desde la filosofía del lenguaje. Ha sido ponente en congresos locales del Ecuador internacionales, en diferentes ciudades de España, México, Panamá, Cuba, Costa Rica, Colombia, Perú, Argentina, Uruguay, Brasil y Chile, y hoy nos acompaña en esta conferencia virtual. Con mi saludo cordial a cada uno de ustedes, distinguida audiencia. Galo Guerrero Jiménez, profesor emérito de la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador. El tema de mi conferencia se intitula La lectura desde la inteligencia espiritual y lingüística en tiempos de pandemia. Agradezco la invitación que me cursó el grupo de la tercera Conferencia Global de Investigadores Universitarios sobre cuestiones del mundo hispano para que sea efectiva esta modesta conferencia. La realidad objetual y ambiental del proceso lector. Aprender a leer buenos libros es uno de los éxitos intelectuales y humanísticos de mayor consideración que una sociedad debería tener siempre presente, con mayor razón hoy que el avasallamiento de las redes sociales es mayúsculo con la escritura de textos e imágenes que no despiertan el interés para aprender a pensar con rigor ni a reflexionar para que nuestra vida se enriquezca intelectual, emocional, espiritual, artística y axiológicamente, y se transfigure en grandes porciones de humanismo, a través de relaciones de encuentro que sirvan para crear auténticos vínculos personales y en el que el lenguaje utilizado no sea manipulado para que nos aleje del prójimo, sino para que nos una entrañablemente con una fuente de posibilidades intrapersonales para asumir las realidades superiores que enaltecen el alma y el espíritu y llenan al corazón de realidades ambitales y no meramente objetuales, pues los ámbitos y no los objetos son los que crean los modos más elevados de relación. Así lo señala López Quintás
cuando sostiene que los lazos o relaciones estrechas de convivencia se crean entre ámbitos, no entre objetos. Un objeto lo puedo manejar, utilizar, canjear. Lo que no puedo es crear con él una relación de intercambio en la cual yo le ofrezca posibilidades y él me otorgue a mí las suyas. Para crearla, debo verlo como una fuente de posibilidades y entonces ya no lo trato como un objeto, sino como un ámbito, dice López Quintás. En este orden, para que el libro no sea un mero objeto, sino una fuente de posibilidades para que se convierta en un ámbito de encuentro, es decir, de posibilidades para una plena realización personal y una proyección humanamente sentida. Pero esta realidad ambital solo es posible cuando el lector es plenamente consciente de la actividad productiva de su espíritu. Así comprenderá, temáticamente o desde las porciones de realidad que tiene la naturaleza, que, por ejemplo, dice Enrique Sureña, la filosofía se ocupa del ser, la historia y la ciencia del suceder real, y la literatura del suceder imaginario, integrado por elementos de la realidad, pero construido, por decirlo así, en otro plano del existir. Pues se leen obras literarias para adquirir de ellas cierta experiencia, para satisfacer en parte ese anhelo de algo más que sienten todos los seres humanos. Hasta aquí Enrique Sureña, para trascender desde su mejor opción de vida. De ahí que es recomendable que el lector principiante empiece a leer las grandes obras literarias, ante todo porque la trama de un texto literario está traducida a una realidad estético subjetiva, en donde, señala Enrique Sureña, la experiencia psicológica vertida en una obra literaria puede referirse o no a un suceder real, pero lo que importa no es el suceder, sino el significado que el autor le da. Hasta aquí Enrique Sureña. Es decir, la realidad ambital que proyecta es evidente en virtud de que los grandes autores plasman en sus creaciones literarias las vertientes más hondas de la realidad humana. Y hoy, más que nunca, el ámbito ambital para leer se vuelve más imprescindible frente a la pandemia del coronavirus, la cual, muy suelta de huesos, está al acecho para depositar su golpe mortal a nuestra frágil humanidad que, indefensa, no ha encontrado mejor refugio que el escondite de una vivienda, de un hogar, de un lugar específico que nos permita calmar nuestro temor a la muerte, y para que, desde esta nueva condición de aislamiento, a veces de soledad, de tristeza, de dolor, de estrés o de abandono frente a las delicias que el mundo de afuera siempre nos ha deparado, ha hecho posible nuevas formas de repensar nuestra realidad para asumir la vida desde otra óptica y quizá la más adecuada,
la más específicamente humana, para que nos faculte, según Torralba, tener aspiraciones profundas e íntimas para anhelar una visión de la vida y de la realidad que integre, conecte, trascienda y dé sentido a la existencia de cada ciudadano que por el mundo pulula como a bien ha creído conveniente. Por supuesto, en este aislamiento obligado pueden presentarse varias opciones de existencia, como la de estar para aprender a ser o para seguir siendo un mero estar de carácter objetual y no relacional como debería ser. Si cada uno ahonda en la esencia de su ser, es decir, en lo más profundo de su vida interior, en donde se encuentran los pensamientos más saludables, porque es en donde subsiste la inteligencia espiritual que, como un diamante en bruto, tiene que ser pulido con esmero, para que brille la palabra sana, debidamente interiorizada, porque nos da poder para trascender el mundo físico, dice Torralba, y cotidiano, y para tener una percepción más elevada de uno, así como del mundo circundante. También faculta para entrar en estados iluminados de conciencia, para significar la actividad y los acontecimientos con un sentido de un modo virtuoso y asumir las responsabilidades de la vida. Hasta aquí Torralba, con unas pautas de carácter cívico, ciudadano, político, éticas y humanísticas. Por consiguiente, en esta onda de silencio y de reflexión a la que nos han conminado esta terrible enfermedad del coronavirus, le podemos sacar todo el provecho posible. Quizá, si no fuera por este espacio de encerramiento, nunca podríamos haber descubierto que hay fenómenos muy dignificantes que nos protegen, como el de la inteligencia espiritual que acabo de mencionar. Pues, desde esta óptica, y como señala la escritora argentina Graciela Vialet, se nos facilita leer la realidad social y natural próximas y la del mundo. Es el primer paso esencial para luego poder anclar simbólicamente en la lectura de palabras escritas y resignificadas u oralizadas por gentes de toda naturaleza que desde el dolor, desde la fatiga, incluso desde el coraje más sentido, desde la cumbre de su idiosincrasia intelectual y espiritual, nos alientan a seguir en la vida, porque pese a todo, sigue siendo bella y armónica para el encuentro de seres excelsos. Es decir, desde este encierro que para muchos puede ser demasiado nocivo, atosigante, asfixiante, está su contrapartida, esa voluntad de extraer nuestra virtuosidad interior, es decir, este desplegamiento hacia lo más hondo de nuestro ser, como producto del impacto inesperado de esta pandemia que, en efecto, muy bien nos puede llevar a resignificar nuestros actos cotidianos. Por eso, en estos meses de tragedia que vive la humanidad, es cuando el ser humano desde su encierro obligado asume una serie de actitudes psicosomáticas y en muchos casos
con una visión positivista sobre el conflicto que le puede estar lacerando el alma, la emoción y su misma cognición. En estos casos, y desde el silencio más sentido puede darse tiempo para la meditación y, en especial, para reflexionar sobre el valor que la vida humana tiene para relacionarse con sus congéneres, desde uno de los vectores más esenciales para su plena realización, la palabra oral, escrita, leída o transmitida y recibida desde las diversas herramientas informático-tecnológico-virtuales a través de un texto escrito, una imagen, desde un gesto o desde los diversos signos gráficos simbólicos que la sociedad ha creado no sólo para la comunicación personalizada, familiar, institucional y de aldea, sino desde esa visión planetaria y globalizada que hoy nos hace experimentar el sentido de pertenencia al universo en su unicidad y sin perder el sentido de singularidad, de autonomía y de fragilidad humana que nos caracteriza para comunicarnos con el mundo exterior. Al respecto, permítanme trasladarme a un libro especial, bien escrito y lleno de muchas meditaciones de carácter espiritual, Reflexiones junto al pozo de Sicar, de autoría de Monseñor Julio Parrilla, obispo emérito de Loja. Él señala que hay que pensar y meditar las palabras para poder llegar a la conciencia y al corazón del hombre, y consentir que los demás también lleguen a mi conciencia y a mi corazón, puesto que todo auténtico decir no solo dice algo, sino que dice algo a alguien, tal como dice Ortega, filósofo español. La palabra es un sacramento de muy delicada administración. Hasta aquí, Parrilla. En efecto, qué delicada, efectiva, afectiva y verídica que tiene que ser la palabra. A veces, qué precisa, qué armónica y qué llena de sentido humano, es decir, antropoética, para que florezca sin rasguños, sin mezquindades, sin envidia y antes que nada, sin malicia. Sin embargo, ¿por qué en los hechos cotidianos de la vida no se manifiesta así la palabra, como señala Monseñor Parrilla? ¿Será que necesitamos espacios de reposo, de silencio, de lecturas profundas, de una educación adecuada, de aislamiento, como el que hoy estamos viviendo, para darnos cuenta cómo a veces la mentira, la falsedad, las malas interpretaciones, el resentimiento, las malas intenciones, el orgullo, la vanidad, la ausencia de humildad y otros menesteres son quizá los focos de contaminación para que el alma, el cerebro y la psicosomaticidad del ser que la emite se mancille y condene a los otros al ostracismo más radical y a veces hasta despiadado, insensible, cruel por sus impugnes manifestaciones personales. Muchísimas gracias. La aventura tecnológica del docente en inglés como lengua extranjera en tiempos de COVID-19 será presentada por Elsa Hernández Cherres, Cintia Soledad Hidalgo Camacho. Elsa Hernández Cherres es vicerrectora
de Investigación e Innovación de la Universidad Técnica de Ambato. Después de obtener otra titulación en el extranjero, se doctoró en la formación inicial y continua de profesionales de la educación e innovación educativa de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene más de 20 años de experiencia en enseñanza en inglés como lengua extranjera y también ha participado en varios proyectos que vinculan la vinculación para fomentar las alianzas entre instituciones de educación superior y organizaciones externas. Fue nombrada directora del Centro de Idiomas y actualmente es una de las vicerrectoras de la Universidad Técnica de Ambato. Cintia Soledad Hidalgo tiene experiencia de 16 años en la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Durante este tiempo también ha trabajado como gerente de servicios de un prestigioso instituto internacional privado de inglés para adultos, así como es traductora e intérprete independiente. Además, ha promovido la enseñanza para todas las edades en diferentes niveles, escuelas, colegios, universidades. Es licenciada en Lingüística Aplicada, en la especialización de la enseñanza de inglés y actualmente trabaja en el Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de Ambato. También ha participado en diversos proyectos de investigación educativa. Buen día. El tema de nuestra investigación es la aventura tecnológica del docente de inglés como lengua extranjera en tiempos de COVID-2019. Este trabajo de investigación fue elaborado por mi persona, Elsa Hernández, así como también por Cintia Hidalgo. Ambas representamos a la Universidad Técnica de Ambato en el Ecuador. Es para nosotros un gusto el poder ser parte de la tercera conferencia global de investigaciones universitarias sobre cuestiones del mundo hispano. En el Ecuador, conforme lo establece la Ley Orgánica de Educación Superior, se contempla la obligatoriedad de que los estudiantes universitarios, para egresar de una carrera, acrediten un nivel de dominio en el conocimiento y manejo de un idioma extranjero, siendo el inglés el idioma que mayoritariamente los estudiantes escogen para su estudio, ya que en Ecuador, como en muchos otros países, la percepción general es que este idioma es sumamente útil para su futura educación o empleo. El inglés es considerado una lengua internacional, una lengua franca, que cada día se emplea más en casi todas las áreas del conocimiento y desarrollo humano. El 80% de toda la información en las computadoras del mundo está en inglés y el 60% de los artículos en revistas científicas están también en este idioma, por lo que actualmente saber y hablar inglés ya no es considerado un lujo, sino más bien una necesidad para poder acceder a proyectos de investigación y desarrollo, eventos internacionales, desarrollo de empresas y tener acceso a la información, como artículos, revistas, libros, videos, cursos, entre otros. Es por ello que si un profesional conoce y domina dicho idioma, se le abrirán muchas más puertas en el mundo laboral y se le facilitará la mejora de oportunidades. De ahí que las universidades latinoamericanas estén llamadas a lograr la excelencia en la formación de profesionales capacitados en las áreas específicas de su profesión con conocimientos sólidos del idioma inglés, a través del desarrollo y aplicación de diferentes enfoques, métodos y técnicas de enseñanza y aprendizaje, como es el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, más conocidas como TICs, mismas que han sido integradas en cursos totalmente en línea o en cursos híbridos o mixtos, conocidos también como B-Learning, que las usan para complementar la práctica tradicional en las aulas de clase. El uso de las TICs en la educación trae consigo una serie de retos, tanto para educadores como para educandos. Sin embargo, las ventajas y los beneficios de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la posibilidad de interacción, comunicación y acceso a la información en línea deben ser explotados. La UNESCO define el uso de las tecnologías en educación como un apoyo para lograr una educación que permita erigir sociedades integradoras y cognitivas. Las tecnologías
pueden ampliar el acceso al aprendizaje, mejorar su calidad, facilitando la comunicación entre docentes y alumnos. Como es de conocimiento público, en diciembre del 2019, el coronavirus COVID-19 fue detectado por primera vez en China y se propagó por todo el mundo, afectando sectores productivos, económicos, de salud y, por supuesto, al sector educativo. Para marzo del 2020, la UNESCO recomendó se tomen medidas que eviten conculcar el derecho a la educación, protegiendo a su vez la salud y la seguridad de los estudiantes. Por lo que la educación superior ecuatoriana decidió cambiar la educación presencial a una modalidad 100% en línea, aumentando la importancia de las tecnologías durante la crisis sanitaria. Este cambio de modalidad de estudios tomó por sorpresa a profesores, estudiantes y padres de familia, convirtiéndose en una respuesta a la emergencia, sin haber tenido la oportunidad de un rediseño ni de una planificación, y sin poder asegurar que los integrantes del proceso de enseñanza-aprendizaje contasen con los medios tecnológicos o las competencias mínimas requeridas. En el ámbito de este contexto, el presente trabajo de investigación nace de un estudio previo, realizado en el periodo académico 2012-2013, cuya finalidad fue implementar el B-Learning en la modalidad semipresencial de enseñanza de inglés como lengua extranjera en el Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de Ambato en Ecuador, como una estrategia para cambiar la forma tradicional de generar conocimiento en las aulas de clase a una más dinámica que satisfaga la necesidad de comunicación e interacción docente-estudiante, estudiante-estudiante, fortalecer el trabajo autónomo, el trabajo cooperativo, en general, mejorar los procesos y por ende los resultados de aprendizaje. El modelo B-Learning implementado combinaba las actividades individuales y el monitoreo online a través de la plataforma virtual Moodle, con el encuentro o tutoría presencial colectiva una vez a la semana, sábado o domingo, teniendo como apoyo constante al docente en la clase presencial y además durante el periodo online. Este estudio tuvo como propósito principal conocer la incidencia del modelo B-Learning en el rendimiento académico de los estudiantes que participaron de la experiencia, así como el nivel de satisfacción del alumnado y profesorado que participó en dicho proceso. En ese entonces, se evidenció que las TIC proporcionan a los docentes la oportunidad de transformar el proceso educativo y mejorar la calidad de la educación, haciéndola más flexible y propiciando que el estudiante no solo acceda a la información, sino también la transmita sin importar el momento o el lugar en el que se encuentran las personas involucradas. Los resultados relacionados con la percepción de los docentes que participaron en ese entonces en la metodología B-Learning se compararon con sus opiniones sobre la enseñanza 100% en línea, adoptada actualmente tras la crisis sanitaria mundial por la pandemia del COVID-2019. Se consideró necesario conocer si después de todo este tiempo había existido un cambio en la educación, saber si al haber usado el B-Learning dentro del centro de idiomas se continuaba con ese enfoque, y también se debía conocer las percepciones de los profesores acerca de la educación en línea y así poder ayudarles en este proceso que parece continuará por algún tiempo en nuestro país y en el mundo. Las preguntas que escogimos para hacer la comparación de percepciones de los docentes se enfocaban en su capacitación, las dificultades encontradas por ellos y los estudiantes y la efectividad de los materiales utilizados. Algunos de los resultados encontrados fueron que la mayoría de los docentes, tanto en el periodo académico 2012-2013 como actualmente, consideraban haber estado medianamente capacitados en el manejo de las TIC y las herramientas de la Web 2.0 para el aprendizaje activo y colaborativo. Tomando en cuenta que es el mismo grupo de maestros, resulta interesante descubrir que actualmente las clases se están realizando completamente en línea y ya hay un porcentaje de docentes cuya respuesta pasó a ser que se sienten bastante capacitados. Esto sugiere que desde la implementación del B-Learning, los docentes han desarrollado ciertas destrezas tecnológicas y han continuado usando las TIC en sus clases. El tiempo disponible para monitorear las actividades y tareas que los estudiantes tienen en las plataformas continúa siendo el mayor problema encontrado por maestros que han usado el B-Learning o la educación en línea.
Otra de las dificultades encontradas en el estudio preliminar estaba relacionado con la lentitud para ingresar al sistema o las fallas que éste tenía. Esto ocupaba el segundo lugar, pero ahora la plataforma usada actualmente ha venido siendo mejorada y adaptada a las necesidades de la educación actual. Por ejemplo, ya no es únicamente el Centro de Idiomas que está usando para la enseñanza de lenguas extranjeras las plataformas virtuales. Los estudiantes tienen un número grande de materias en las que se están usando estos entornos virtuales para sus estudios. Así también, el mayor inconveniente encontrado en los estudiantes del periodo académico 2012-2013 era el acceso a la plataforma, que se empleó en ese entonces para la enseñanza con B-Learning. En el presente, esto ha mejorado. Y la mayor desventaja que los estudiantes están presentando y las percepciones de los docentes nos cuentan es que no se tiene el acceso a las computadoras y al Internet. Esta información, sin duda, muestra que una de las desventajas que hemos encontrado en la educación en línea es la brecha tecnológica que se hace más notoria ahora. Y como muchos medios y estadísticas han mostrado, por ejemplo, el diario El Universo, un periódico local, informaba hace poco que únicamente el 37.2% de los hogares ecuatorianos tienen acceso a Internet y la mayoría de estos hogares quedan en el área urbana. Algo que también se refiere a los estudiantes es cuánta información buscaban para reflexionar sobre ella y usarla. Los docentes tienen la percepción de que en el periodo anterior, con la implementación del B-Learning, los estudiantes lo hacían mucho, mientras que ahora, en el periodo académico actual, sin lugar a duda, los estudiantes están haciéndolo menos. Los estudiantes están siendo más exigidos en la cuestión de tiempo y esto podría estar limitando su curiosidad y su autonomía estudiantil. Después de realizar las comparaciones de estas preguntas, también se preguntó a los docentes que han experimentado con educación presencial, B-Learning y ahora con educación en línea, cuál es la mejor y cuáles son sus ventajas y desventajas. Los resultados nos mostraron que más del 50% de maestros preferirían dar clases de manera presencial por las siguientes razones. En las evaluaciones, los estudiantes no copian cuando están dentro de las clases y los resultados de cierto modo son más reales. La interacción personal es muy importante y no solo la profesora y estudiante, sino también con los colegas. Eso es algo que no tenemos ahora y es una experiencia realmente enriquecedora para los docentes. Además, en la educación presencial hay una solución de dudas y problemas de inmediata, lo que no está sucediendo con la educación 100% en línea. Se pueden también hacer más actividades dentro de las clases y esto los hace más interesantes. El seguimiento a los estudiantes es más real y efectivo y de cierta manera es mejor monitorear el proceso del estudiante. Entre las desventajas tenemos que los estudiantes muchas veces tienen que viajar distancias grandes para llegar a las aulas y eso mismo hace que tengamos porcentajes altos de faltas. Estudios realizados a propósito de la pandemia y su impacto en la educación indican que la eficiencia del uso de los recursos de enseñanza en línea todavía son bajos y que muchos docentes y estudiantes han estado encontrando dificultades desde el inicio de la implementación de la educación 100% en línea en aspectos como temporalización y distribución de tareas, asimismo en la planificación y el desarrollo de las clases. El reto actual en la educación del país y del mundo es crear medidas como por ejemplo la que está tomando la educación ecuatoriana. El Ministerio de Educación ha creado un plan educativo COVID-19 que pretende mantener las actividades pedagógicas a través de lineamientos, un portal de recursos digitales, así como también la impresión de guías y libros que servirán para aquellos estudiantes o docentes que no tengan acceso a Internet. Al margen de las dificultades que surgieron en relación al acceso a la conexión a Internet y la cantidad de tiempo invertida para la enseñanza y el aprendizaje, en general se puede considerar que la experiencia con la educación, B-Learning y en línea han dejado claro que la tecnología brinda una variedad de herramientas que pueden ser usadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Claramente, podemos concluir en que el uso de las TIC no puede ser abandonado. Es algo que debe seguir siendo usado para complementar aprendizajes, pero debe también mantenerse en mente que por sí mismas las TIC no pueden educar ni reemplazar al profesor. El propósito de la tecnología es proporcionar herramientas que mejoren el ambiente de enseñanza y aprendizaje y reforzarlo.
La evaluación, como sabemos, es un factor crucial en el proceso de aprendizaje y es también uno de los inconvenientes que está siendo encontrado en la enseñanza en línea actualmente, porque es complicado realizar un seguimiento e incluso es complicado verificar la producción y el desempeño estudiantil. Se hace más difícil esto hacerlo a través de una pantalla. Al respecto, se sugiere un rediseño del sistema de evaluación que implica tener competencias metodológicas tanto como competencias tecnológicas, sin olvidar que la tecnología podría facilitar la evaluación, pero por sí sola no daría respuestas a los objetivos educativos. A pesar de que actualmente la situación de la crisis sanitaria haya descartado la educación presencial de momento, esta parece ser la opción preferida por los docentes. Sin embargo, debe recordarse que día a día existen más personas acostumbrándose a una vida física y virtual combinada, y los educadores no podemos ser la excepción. Debe encontrarse la manera de fusionar las tecnologías con la pedagogía y tratar de mejorar la investigación en el área de la web 2.0. Los profesores deberán continuar siendo capacitados en el uso de estrategias didácticas y metodológicas en la educación virtual para que al desarrollar estas competencias puedan priorizar las tareas y se facilite el proceso de aprendizaje. De esta manera, los educadores también tendrán el tiempo necesario para realizar el seguimiento y evaluación de la nueva realidad educativa. La lección mayor que tenemos durante la pandemia de COVID-19 es enfocarse en los ajustes que deben hacerse en base a lo que estamos experimentando. Esto es lo que podemos compartir con ustedes desde nuestra experiencia de educación en el Ecuador. Muchas gracias. Salud centrada en la persona, conceptos humanísticos es la presentación de Juan Messick. Juan Messick es profesor de psiquiatría en la Icahn School of Medicine en Mount Sinai, Nueva York, y presidente fundador del International College of Person-Centered Medicine. Fue el presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría, fue galardonado con el premio Simón Bolívar de la Asociación Psiquiátrica Americana, recibió el honoris causa de las universidades de Atenas, la Universidad de Córdoba, Argentina, la Universidad Cluj-Napoca en Rumania, Cayetano Heredia en Perú y San Marcos también en Perú. Es autor de un sinnúmero de publicaciones, para decirlo, alrededor de 300, artículos científicos y capítulos de libros, además de 29 libros, propiamente dichos. Bueno, buenos días. Es un enorme gusto para mí tener la oportunidad de participar en este evento tan interesante dentro de la sesión sobre pandemia y humanismo. En ella voy a tener el gusto de conversar sobre el tema de la pandemia, la salud y la vida, ¿no? Y propuestas eco-biopsicosociales centradas en las personas para lidiar con este complejo de la pandemia, la salud y la vida. La siguiente, por favor. Voy a tratar brevemente los siguientes puntos: la realidad de la pandemia, incluyendo su marco ecológico, su compleja morbilidad y la experiencia humana y social que involucra. Luego, brevemente también revisaré algunas propuestas históricas integrativas sobre vida, cuidado y concepto de salud. A continuación, trataré de declaraciones recientes de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización de Naciones Unidas y políticas de salud centradas en las personas. Y finalmente, revisaré algunos horizontes eco-biopsicosociales centrados en las personas y la promoción del bien común en respuesta a la pandemia. La siguiente, por favor. Para considerar la realidad de la pandemia, un fenómeno tan complejo, voy a referirme específicamente a tres aspectos. En primer lugar, su marco ecológico, dentro de lo cual uno podría notar la larga antigüedad de las bacterias y los virus con respecto a otros seres vivos.
la presencia de microbios en humanos, que es multitudinaria, y que en gran mayoría es más beneficiosa que patógena, especialmente en el caso de las bacterias. Y la alteración del equilibrio ecológico que puede ocurrir por desórdenes en bosques, por ejemplo, y la temperatura global, etcétera, que puede desencadenar desbordes e invasiones virales. En cuanto a la morbilidad de la pandemia, podemos reconocer que es muy compleja en muchos sentidos. En primer lugar, el que ocurra la afección, la enfermedad, depende de un desequilibrio entre la patogenicidad viral, la vulnerabilidad del huésped humano y lo propicio del ambiente, para que en conjunción puedan llevar a un establecimiento de la infección. La afectación que hace esta epidemia en diferentes momentos involucra múltiples órganos y sistemas. Y también quizás sea bueno notar la importancia de un diagnóstico y tratamiento oportunos en los momentos apropiados. Finalmente, en cuanto a la experiencia humana y social de la pandemia, podemos anotar en primer lugar la reacción emocional a la pandemia y a su contexto, frecuentemente con depresión, ansiedad, etc. La afectación de la supervivencia y los patrones de vida, como se nota de una manera muy dramática, la estigmatización de los infectados, recordando las estigmas de las antiguas plagas, mayor infección, morbilidad y mortalidad en poblaciones vulnerables por marginalidad económica o cultural. Entonces son parte del perfil de la realidad de la pandemia. La siguiente, por favor. Voy a compartir ahora una serie de diapositivas que ilustran el despliegue longitudinal de los conceptos de vida y salud en diferentes culturas. En primer lugar, comparto esta alegoría de los neandertales, 70.000 años atrás, que de acuerdo a investigaciones muestran indicios de que la recuperación de la enfermedad y las discapacidades estaba básicamente dependiente del cuidado del grupo humano de apoyo. Entonces, vida como punto fundamental de la salud ha dependido desde el comienzo del cuidado de las personas para la persona enferma. La siguiente, por favor. Esta imagen del Egipto faraónico llamado el Ankh es el símbolo de la vida, y lo comparto para sugerir que en efecto cuando uno habla de salud, el principio más importante es la vida. La salud es parte de la vida. La siguiente, por favor. Acá tenemos varias expresiones culturales de la salud que muestran no solamente el impacto cultural, sino que nos dan nuevas ideas acerca de cómo entender la complejidad y la riqueza de la salud. A la izquierda tenemos la imagen de yin y yang de la cultura china, la idea de complementariedad. Luego, a la mano derecha, tenemos una imagen de la India milenaria, en la cual se ilustra o alegoriza el concepto de equilibrio, frecuentemente adherido a la idea de salud. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Acá tenemos una imagen de la cultura africana trasladada a las Américas, para ilustrar uno de los conceptos fundamentales del concepto de salud en África, que es el ritmo. La siguiente, por favor.
En la cultura helénica, que es la cuna de las culturas occidentales, tenemos al dios de la medicina o de la curación, Asclepios en la mano izquierda y en nuestra mano derecha, la diosa de la higiene o de la salud, la diosa superior. La higiene y la prevención siempre eran consideradas en el mundo helénico como más importantes que el tratamiento. La siguiente, por favor. Y dentro de las culturas antiguas, es particularmente interesante, por razones que vamos a ver a continuación, la cultura andina, la cosmovisión andina, que por un lado estaba representada por la idea del buen vivir, en quechua Ayin Kausai, y un concepto de salud que involucra todavía por las personas que viven bajo esa cosmovisión andina en países como el Perú, Bolivia, Ecuador. La idea de que la salud es tal cuando hay un equilibrio armónico entre el mundo interno, el mundo social y el mundo natural. La siguiente, por favor. Todos estos conceptos de cultura y de salud fueron articulados en cierta medida o en gran medida, no completamente, por la Organización Mundial de la Salud cuando se estableció en 1946. La definición de salud que se consagró ahí, se acuñó y se incluyó en la Constitución, dice que es el estado de completo bienestar físico, emocional y social, y no meramente la ausencia de enfermedad. Esta definición fue establecida por la Asamblea Mundial de la Salud, la primera de ellas, presidida por un epidemiólogo llamado Andrijas Stampar, fundador de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Zagreb y conocido propulsor del concepto de salud centrada en la persona. La siguiente, por favor. Si prestamos atención a unas propuestas históricas integrativas sobre la salud, podemos considerar, tal como de cierta manera lo hemos tratado de ilustrar a través de estas varias diapositivas previas, que el cuidado de la vida y la salud eran muy relacionadas, ¿no? Y tenemos evidencia de ello desde los albores de la humanidad. También que los conceptos de salud involucrando personalización, así como complementariedad, equilibrio y ritmo, se ha notado en múltiples civilizaciones milenarias. La cosmovisión andina sobre salud propone un equilibrio armónico entre el mundo interno, el mundo social y el mundo ecológico. Y finalmente esta integración parcial de tales conceptos en la definición de salud de la OMS por el conceptualizador de la salud como centrada en la persona. La siguiente, por favor. Más recientemente hemos notado una serie de declaraciones de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud sobre políticas de salud centradas en las personas. Una de las más importantes es la de la conferencia de Alma-Ata en 1978. Y una de las maneras de resumir esta declaración hecha por uno de los arquitectos de esta declaración de 1978, es de cuidado integral de salud por todos y para todos. Más que atención de salud, cuidado. Y luego tenemos, 40 años después, la conferencia de Astana, en octubre del 2018, que confirmó un compromiso con los principios de Alma-Ata y más específicamente propuso que la atención primaria es un enfoque para la salud y el bienestar, para el desarrollo humano y social que se centra en las personas, sus familias y las comunidades. Más recientemente, en Nueva York, las Naciones Unidas
proclamó los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también llamado Declaración 2030, que tiene 17 objetivos. El número 3 es sobre salud y está formulado como promoción de vidas saludables y bienestar para todos, ¿no? Y se caracteriza esta declaración, que ha sido muy bien recibida y que es seguida con gran interés por la interacción con todos los otros objetivos de desarrollo sostenible. De manera que, de cierta manera, todos los otros 16 se convierten en determinantes sociales de la salud. Y más recientemente, todavía no, por favor. Y finalmente tenemos la promoción de la salud en respuesta al COVID-19, o sea, más a fines del 2019 y este mismo año 2020, ha habido declaraciones tanto de las Naciones Unidas como de la OMS sobre salud mental, sobre sistema de salud, sobre promoción de vida. Y dentro de los temas más frecuentemente enfatizados en sus recomendaciones está la articulación de la atención clínica y la salud pública, la contextualización de la salud alrededor de las personas y la sociedad toda, y el compromiso ético con los valores de las personas, y acción finalmente sobre los determinantes de la salud. La siguiente, por favor. Bueno, y esto finalmente nos lleva a considerar con cara al futuro, pero desde el presente actual, esta pandemia que vivimos y cuyo curso es incierto, los siguientes puntos. En primer lugar, horizontes eco-biopsicosociales, considerados pertinentes desde la consideración de la realidad de la pandemia y también muchos de los planteamientos históricos sobre salud. Uno, la importancia de una atención integral a la salud de la persona, para la persona, por la persona y con la persona. Esto se ha dado en llamar el modelo de salud o medicinas centradas en la persona. Luego, la integración explicativa del concepto de salud con antiguas raíces históricas, de la cosmovisión andina, que postula que salud es un equilibrio armónico del mundo interno, social y ecológico, y ante proyectos contemporáneos de códigos nacionales de salud, incluyendo peruanos, como aquel de 1992, que propuso que la salud de la persona es el estado de bienestar consecuente al equilibrio dinámico e integrado de lo biológico, psicosocial y ecológico. Acá se añade el concepto ecológico al biopsicológico y social, que eran más tradicionales en la perspectiva del marco holístico para la salud. Y también importante considerar es la emergencia de las condiciones ecológicas como contributorias al entendimiento contextualizado y al cuidado efectivo de la ciudad, tal como se ha sugerido en la primera diapositiva sobre la realidad de la pandemia en cuanto a la compleja morbilidad. Y se sintoniza con la preocupación global con tales condiciones para la subsistencia del planeta. Un redoblamiento de interés sobre las condiciones ecológicas. Y en esta última diapositiva quisiera anotar tanto precedentes como horizontes para la promoción del bien común, que es otro aspecto que ha emergido mucho de las discusiones sobre la pandemia. Dentro de los precedentes está el concepto aristotélico del buen vivir, o eudaimonia, los buenos demonios de cada uno que nos llevan a vivir la vida como debe ser vivida, y que interesantemente se corresponde bastante bien con el concepto del también así llamado buen vivir en el quechua, ¿no?
Ajin Kausai, Cosmovisión Andina. Y abundando en detalle, esto también se articula con las raíces ancestrales aymaras para cobertura y equidad en atención primaria de salud, con términos tales como que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, que todo alcance para todos, que a nadie le falte nada. Y consistente con estas perspectivas históricas, en la conferencia de Astana, en 2018, la directora general de la Organización Panamericana de la Salud, Carice Etienne, quien dio el discurso más celebrado de la conferencia de Astana, afirmó, entre otras cosas, que la salud es un derecho humano fundamental. A esto se puede añadir propuestas como las de Horton en un editorial de Lancet en este año, que se necesita una sociedad alternativa que promueva la solidaridad y la cooperación global. Y en similares direcciones tenemos otra propuesta en un artículo de Kashi Patel, también en Lancet este año, que hablan de la justicia social, la equidad en salud y el involucramiento de las personas como fundamentales para lidiar con retos tan grandes como los de la pandemia y para la promoción de lo que pueda venir. Y finalmente, tenemos dos diapositivas finales. La siguiente, por favor. La anterior. Esta alegoriza una situación, muestra una situación curiosa, ¿no? De una escena callejera reciente, ¿no? Donde tenemos lo que se ve, ¿no? La sugerencia de que las cosas están mejorando desde la perspectiva comercial, y sin embargo vemos la realidad bastante diferente para mucha gente, y por tanto la necesidad dramática de atención a la equidad y a la solidaridad. La siguiente, por favor, es la final, que ya se las ofrecí anteriormente, pero para redondear, digamos, esta imagen de la cosmovisión andina, de respeto a la ecología como parte fundamental del ser de uno mismo, ¿no? Es muy consistente además, ¿no? Con las preocupaciones que existen en todo el mundo por prestar atención, actuar adecuadamente con respecto al calentamiento global y estos cambios climáticos que amenazan la subsistencia del planeta y de la humanidad. Con esto concluyo y les agradezco mucho su atención. Hasta luego. Lo dejamos con la moderadora de esta mesa, la doctora Marielis Gazarian. Bienvenidos a este gran conversatorio.